Pero permítanme hablarles un poquito del proceso de mejora continua primero. Esto es lo principal en la actualidad en términos de lo que las empresas han estado tratando de hacer. Básicamente se habla de Lean, se habla de Six Sigma, de 6 Sigma es el segundo, y el tercero se llama TOC, Teoría de Restricciones. Entonces es hora de que entendamos que estas tres cosas no son tres programas distintos, deben de ser uno mismo, debe de ser la misma cosa. Si estamos viendo a 6 Sigma o Six Sigma, lo principal ahí es reducir la variabilidad. Si estamos hablando de Lean o de manufactura esbelta, ahí la cosa es incrementar el flujo. ¿Creen ustedes que haya una conexión entre la variabilidad y el flujo? Si tienes muy mala variabilidad, vas a tener flujo. Y si sí tienes flujo, puede hacerse esto sin reducirse la variabilidad. Es hora de que entendamos que esto proviene por razones históricas de dos aspectos muy importantes que comenzaron por buen camino, pero finalmente están convergiendo. Y lo mismo sucede con teoría de restricciones, están convergiendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que han oído hasta ahora y Lean y 6 Sigma? En concepto no hay diferencia. Si ustedes se fijan, desde el primer momento en este programa, aunque el título es Teoría de Restricciones o TOC, la palabra flujo fue clave. Por supuesto que tenemos que incrementar el flujo y mantenerlo. También todo el tiempo estamos luchando contra la variabilidad, pero percatémonos de algo. Hay un problema de perturbar al flujo e incrementar, o más bien tener variabilidad en los procesos locales. Hay otro problema de perturbar el flujo y crear variabilidad enorme en la empresa como un todo. De alguna manera, la mayoría de la gente piensa que esta perturbación local que proviene de los procesos locales es el principal contribuyente a los efectos globales, lo que contribuye más a los efectos globales. ¿Y qué quiero decir con los efectos globales? El efecto global de la variabilidad, sí. Si tu cumplimiento de fechas de entrega no está al 100, sino que está oscilando entre los 50, pues eso es variabilidad. Nunca sabes cuándo tu proyecto va a ser entregado. Eso es variabilidad. Y esa variabilidad es de la que habla 6 Sigma y dice, reduzcámosla. Es la variabilidad de la empresa como un todo, la empresa entera. Muy bien, ¿cuál es la razón número 1 de esta variabilidad? ¿Cuál es la razón número 1 de estas perturbaciones en el flujo? No son los procesos locales, sino las políticas, sino el modo de operar. Entonces, si quieres incrementar el flujo y si quieres reducir la variabilidad, lo primero que tienes que hacer es enfocarte a las fuerzas reales, las políticas generales, el modo de operación general. Esos son los mayores contribuyentes, esos son los más grandes efectos. Bueno, lidiemos con ellos primero. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero una vez que hemos limpiado eso, ahora llega el momento de manejar los procesos locales. Pero aún entonces, el enfoque es increíblemente importante. Sigue siéndolo. Mi problema es el siguiente. Cuando llegamos a manejar los procesos locales y tratamos de mejorarlos, ¿cuál hacemos? ¿Cuántos procesos hay que podríamos mejorar? Pues todos podrían mejorarse. Son cientos, son miles. ¿Cuál hacemos primero? Al principio, nuestra intuición nos dice, mira, este proceso y este proceso hay que manejarlos porque son los que realmente están causando los trastornos. Al principio la intuición es bastante buena. Entonces los primeros proyectos de mejora, aun cuando sean locales, están orientados hacia los lugares correctos y se obtienen resultados. Pero después de eso, la intuición ya no nos grita y entonces entra en juego otra cosa, lo cual quiere decir que es, ¿cuál voy a corregir? ¿Este o esto? Y entonces la respuesta es el que sepa corregir. No el que sea más importante corregir, sino el que sepa corregir. Y debido a eso, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es que estoy corrigiendo y no veo un verdadero efecto en el entorno, en el medio ambiente, en cómo opera la compañía. Y el entusiasmo empieza a decaer y los proyectos de mejora empiezan a prolongarse y nos encontramos
en un momento en que es pura palabrería de los dientes para afuera. Eso es lo que ha sucedido. No se les olvide que los nombres originales de Lean y Six Sigma eran Justo a Tiempo y TQM, Administración de la Calidad Total. ¿Cuál es la diferencia entre TQM y Six Sigma? ¿Cuál es la diferencia entre Justo a Tiempo y Lean? Nada más el nombre. Tanto Lean como Six Sigma son colecciones de proyectos y técnicas de mejora excelentes, realmente muy buenas. Desafortunadamente, cuando tratamos de hacerlos, nos topamos con este problema de utilizarlos cada vez más y más en lugares donde sabemos cómo hacerlo, pero no donde es importante hacerlo. Nos topamos con la palabrería de los dientes para afuera, todo se va al diablo, y luego volvemos a comenzar, y para poder volver a comenzar tenemos que cambiarle los nombres. Tenemos que poner el mecanismo de enfoque para que estas técnicas tan fantásticas sean utilizadas en las cosas correctas y que todo el tiempo estén produciendo resultados. Es importante en cualquier entorno y aún más en los entornos multiproyectos. Pero permítanme darles un ejemplo de otro entorno de cómo el enfoque es tan importante. Gracias a Dios que algunas empresas grandes han divulgado ya todo su trabajo en el dominio público y lo han hecho casi como un trabajo científico. El nombre de la compañía es RCI. Ellos están en ensamble electrónico. A eso se dedican. Son más de 10 mil millones de dólares en ventas. Lo que hicieron fue tomar todas sus plantas de los Estados Unidos, solamente las de Estados Unidos, y pusieron a 4 de ellas en Lean, a 11 de ellas los pusieron con Six Sigma, y a 6 de ellas las pusieron en teoría de restricciones guiando a Six Sigma. No TOC en el sentido de todos los procesos y todo el modo de, pero nada más para guiar, para dar el enfoque, utilizar los 5 pasos de teoría de restricciones para decir, este es el problema que hay que manejar primero. Este problema ahorita no es importante. ¿Cómo debe de manejarse? Eso se manejó totalmente con técnicas de Lean y de Six Sigma. Entonces, básicamente, TOC solamente fue el mecanismo de enfoque. Muy bien, y dijeron, obtuvimos resultados fantásticos. Y lo que hicieron fue divulgar en el mercado también los análisis de estos resultados. Y lo que muestran es lo siguiente. Las 4 plantas que estaban utilizando Lean contribuyeron el 4% de los ahorros en costos. ¿Saben? Ahorita saben inmediatamente que no estuvo un experto de TOC involucrado en esto, porque si hubiera un experto de TOC involucrado, no hubieran hablado en términos de ahorros en costos, sino en términos de incremento en las utilidades. Pero bueno, no importa. 4 plantas contribuyeron el 4% de los ahorros en costos. Esto quiere decir más o menos el 1% por planta. Las 11 plantas que estaban utilizando Six Sigma contribuyeron el 7% de los ahorros en costos, lo cual quiere decir menos de 1% por planta. Y las 6 plantas que estaban en TOC guiando a Lean y Six Sigma aportaron el 89% de los ahorros en costos, lo cual quiere decir que más o menos el 50% por planta, lo cual quiere decir que este mecanismo de enfoque no es nada más una cosa bonita, sino que son 15 veces más. Nada más para que se percaten de lo que significa 15 veces más. Una planta donde se hicieron los mismísimos esfuerzos de Lean y Six Sigma, guiado por TOC, una planta estaba produciendo mucho más ahorro en costos que todas las demás, las otras 15 plantas que estaban en Lean y Six Sigma sin enfoque. Eso es lo que esto significa.